Cosas que no sabías de los 10 asesinos seriales más famosos de todos los tiempos. Zodiac. El asesino del Zodíaco es un caso enigmático que involucra a un asesino en serie que operó en el área de San Francisco durante finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. El asesino se comunicaba con los medios y la policía mediante cartas cifradas, burlándose de la falta de identificación. El caso nunca fue resuelto y la identidad del asesino sigue siendo desconocida. Andrei Chikatilo, nacido en 1936 en la Unión Soviética, Chikatilo es uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia de la criminalidad. Entre 1978 y 1990, asesinó a más de 50 mujeres y niños, generalmente estrangulándolos y mutilándolos. Fue arrestado en 1990, condenado por sus crímenes y ejecutado en 1994. Albert Fish, nacido en 1870, Fish era un asesino y caníbal con una historia perturbadora. Cometió crímenes atroces, especialmente en contra de niños. Es conocido por haber enviado cartas a las familias de sus víctimas, detallando los actos horribles que habían ocurrido. Fue arrestado en 1934, declarado culpable y condenado a muerte. Fue ejecutado en 1936. Ed Gein, nacido en 1906, Gein es conocido por haber inspirado a numerosos personajes de películas de terror. Después de que se descubrieran evidencias horribles en su hogar en Plainfield, Wisconsin, se reveló que profanaba tumbas y creaba objetos a partir de partes del cuerpo humano, como lámparas hechas de piel humana y sillas tapizadas con piel. Gein fue declarado mentalmente insano y pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984. Richard Ramírez, nacido en 1960, Ramírez aterrorizó a California durante la década de 1980. Cometió una serie de asesinatos, violaciones y asaltos, a menudo entrando por las noches en las casas de sus víctimas. Fue conocido como el acosador nocturno debido a su modus operandi. Fue arrestado en 1985, condenado por múltiples crímenes y sentenciado a muerte. Murió en prisión en 2013 mientras esperaba su ejecución. Jack el Destripador. Los asesinatos atribuidos a Jack el Destripador ocurrieron en el distrito de Whitechapel en Londres en 1888. Las víctimas eran mujeres, y sus cuerpos fueron encontrados brutalmente mutilados. El asesino nunca fue identificado, lo que ha llevado a numerosas teorías y especulaciones sobre su identidad y motivos. El caso sigue siendo un enigma sin resolver en la historia del crimen. Eileen Wuornos, nacida en 1956, es la única mujer en esta lista. Fue prostituta y afirmó que mató a 7 hombres en defensa propia mientras la atacaban sexualmente. Fue arrestada en 1991 y su caso atrajo mucha atención mediática debido a su historia personal y su comportamiento violento. Wuornos fue condenada y ejecutada en 2002. Jeffrey Dahmer, nacido en 1960, Dahmer es uno de los asesinos seriales más infames debido a la naturaleza grotesca de sus crímenes. Comenzó a asesinar en 1978 y continuó hasta 1991, principalmente atacando a hombres jóvenes. Después de matar a sus víctimas, realizaba actos de necrofilia y canibalismo. Fue arrestado en 1991, condenado por 17 asesinatos y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas. En 1994, otro prisionero lo asesinó en prisión. John Wayne Gacy, nacido en 1942, era un hombre aparentemente respetable que se ganaba la vida como payaso en fiestas infantiles. Sin embargo, detrás de esta fachada, cometía horribles crímenes.
Entre 1972 y 1978, Gacy secuestró, abusó sexualmente y asesinó a más de 30 jóvenes. Bajo su casa, se descubrieron los restos de muchas de sus víctimas. Gacy fue arrestado en 1978, condenado por sus crímenes y ejecutado en 1994. Ted Bundy. Bundy nació en 1946 y se convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Comenzó a cometer crímenes en la década de 1970, secuestrando y asesinando a mujeres jóvenes. Utilizaba su apariencia atractiva y su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas brutalmente. Bundy fue arrestado en 1975 y eventualmente confesó varios asesinatos antes de ser condenado a muerte. Ejerció su propia defensa durante el juicio y finalmente fue ejecutado en 1989.